Buenos días. Es un gusto dar inicio a estas segundas jornadas de revisión constitucional y democracia representativa, una serie de sesiones que fueron ideadas por un grupo de profesores de distintas universidades, el doctor Ox, el doctor Andrés Robaina, Luis Fleitas y quien habla, a propósito de inquietudes de estudiantes en los cursos de grados para tratar temas de relacionamiento entre el poder constituyente y el ejercicio de la democracia directa que supone y la democracia representativa, y también para abordar los diferentes proyectos, algunos de los cuales resultaron frustrados y otros que efectivamente van a ser plebiscitados en octubre con las siguientes elecciones nacionales. Toca en esta casa de estudio, aquí en la Universidad Católica, analizar el proyecto de reforma del artículo 11 de la Constitución, que tiene por objeto remover el obstáculo que allí se establece para la realización de allanamientos nocturnos. Pasa ahora a hacer la presentación de la mesa, voy a dejarla indicada por su orden y después esperaremos que las cosas transcurran, y culminada la presentación de los expositores, habrá una instancia para participaciones de los presentes, realizar preguntas, realizar comentarios, afirmaciones, etc. En primer lugar va a hacer uso de la palabra el senador Carlos Camí, que es promotor de la iniciativa, que canalizó por el mecanismo previsto en el artículo 331 literal B de la Constitución en esta instancia de reforma constitucional, recabando las adhesiones de los miembros de la Asamblea General, de 2/5. En segundo lugar va a hacer uso de la palabra Lucía Yudiche, que es profesora de Derecho Constitucional y de Teoría General y Filosofía del Derecho en la Universidad de la República. En tercer lugar va a hacer uso de la palabra el profesor Juan Williman, que es profesor de práctica profesional y de consultorio jurídico en la Universidad de la República, pero que además aporta valor adicional en la medida que es abogado del Sindicato Único de Policías, que a propósito de este tema es relevante, ¿no? Y en último término va a exponer el profesor Martín Rizzo Ferrán, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y director del Departamento de Derecho de la Universidad Católica. Sin más preámbulo, comenzamos y le cedo la palabra al senador Camí. Buenos días. Muchas gracias a la organización por invitarnos a participar de esta actividad. Agradecer la concurrencia, el gusto de poder tener una platea compuesta por gente joven, estudiantes, sin duda que califica la instancia. El reconocimiento expreso a participar con 3 voces que son competentes, que son calificadas, que son referencias en nuestro país, lo cual enlantece sin duda esta jornada. Presentamos este proyecto de reforma de la Constitución, del artículo 11 de la Constitución, en el marco de, yo diría que en los últimos 10 años, del 2012 concretamente a esta parte, han existido por lo menos 4 o 5 intentos en el país vinculados a promover este cambio, a habilitar los allanamientos nocturnos. El propósito, darle a la policía y a la justicia mayores instrumentos, es decir, poner en la caja de herramientas del próximo gobierno que la policía, que la justicia tengan todos los instrumentos posibles en el propósito de ser más eficaces en el combate al delito, particularmente algunos de ellos. En el año 2012, el director de la Policía Nacional, el ex director de la Policía Nacional, el inspector Julio Guarteche, una referencia de la policía lamentablemente fallecido, solicitó al sistema político que se legislara para habilitar los allanamientos nocturnos. Él específicamente lo vinculaba como una herramienta de utilidad específicamente en el combate a las llamadas bocas de venta de droga. Ese mismo año hubo 2 intentos legislativos. En abril del 2012, una iniciativa del exdiputado del Frente Amplio, del MPP, el doctor Walter de León, en un proyecto de ley interpretativa en este propósito. En mayo de ese mismo año, en la Cámara de Senadores, el actual diputado, entonces senador de la República, el doctor Ope Pasqué, del Partido Colorado, presentó, sustanció un proyecto de
reforma de la Constitución por ley constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos. En la legislatura siguiente, yo fui senador de la República también, en la pasada legislatura, en abril del 2016, el ex senador Pedro Bordaberry también presentó una iniciativa de reforma de la Constitución amparada en el literal D del artículo 331, una ley constitucional. E impulsamos, casi en solitario, con el doctor Jorge Larrañaga, que lideró ese proceso en el 2019, una reforma de la Constitución más amplia, que planteaba 4 temas. Uno de ellos era los allanamientos nocturnos, lo que fue llamado la campaña para vivir sin miedo, que tuvo un respaldo popular importante, pero que no alcanzó. El 47% de la población lo respaldó. Es decir, no es algo nuevo lo que quiero señalar. A esto le sumamos que lo que yo denomino voces calificadas del país lo reclamaban. Puedo nombrar la fiscal especializada en estupefacientes, la doctora Mónica Ferrero, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Yediak, opiniones de la academia, de las más importantes de derecho constitucional del país, inclusive referentes políticos de peso. El exministro Bonomi del Interior, en este gobierno el exministro Jorge Larrañaga, el actual ministro del Interior, el expresidente Mujica en el 2018, el exfiscal de Corte, el doctor Jorge Díaz, alertó al país en junio del 2018 que éramos el único país en la región que carecía de la posibilidad que con orden de juez y las garantías correspondientes de noche pudiese existir el allanamiento. De noche se pudiera allanar. Entonces, en ese marco, que quienes somos legisladores son las 2 primeras cosas que vemos cuando vamos a analizar cualquier proyecto de ley. Primero, el derecho comparado y después las voces calificadas, los entendidos, los que se incluso invitan asiduamente a las comisiones cuando se está tratando un proyecto de ley, tenían una visión favorable y en algunos casos eran voces de reclamo para actuar. Refiero al derecho comparado porque si uno toma los 193 países de la Organización de Naciones Unidas, le suma a los 2 estados que son observadores, que son el Estado Palestina y la Santa Sede, y los 8 países que no están en Naciones Unidas o regiones en disputa, soberanía cuestionada, etcétera, los que conocemos, Kosovo, Taiwán, República Turca del Norte de Chipre, etcétera, de 203 países, solamente en 4 la Constitución de la República habilita el allanamiento diurno, no el nocturno, aún con orden de juez, etc. Guatemala, Cabo Verde, Mozambique y Uruguay. En ese marco fue que planteamos este proyecto de reforma de la Constitución. En un principio, en el 2020, inicio de este gobierno, plena pandemia, queríamos hacerlo a través de una ley constitucional. Nos permitía, era el único mecanismo que nos permitía poner en la propia ley la fecha de realización de la instancia plebiscitaria. Finalmente optamos por el inciso B, por el camino de la iniciativa ante la Asamblea General, porque a mí me parece que es bueno que se someta a consideración popular conjuntamente con el cambio de gobierno. Es decir, el próximo gobierno no sé cuál va a ser, estamos convencidos que les vamos a otorgar una herramienta que en caso de pretender usarla o necesaria va a estar. Y hoy no está. Los fundamentos, a lo dicho, de ser más eficaz la policía, de ser más eficaz la justicia en la pelea contra el combate contra el delito, algunas de más precisión. Por ejemplo, le cambiamos lo de jefe, ustedes saben, estudiantes, que esto es una norma que tenemos desde 1830, ¿no? El artículo 135 de 1830 de la Constitución, nuestra primera Constitución de la República, que fue después el 151 de la de 1918, con pocos cambios. En definitiva, está vigente hace casi 200 años. Primero, en el Uruguay de 1830, distinguir el día y la noche me parece que era sensato, parece razonable. Por ejemplo, la oscuridad era absoluta con la puesta del sol. No había luz eléctrica en buena parte del territorio nacional.
distinguir el día y la noche parecía lógico. Si alguien golpeaba la puerta de un hogar, distinguir la silueta de la persona era muy difícil. No se sabía si era un vecino, si era un policía, si era un extraño. El propósito era obviamente la protección del ciudadano, la protección del hogar. Era impensable en 1830 o en 1918 que una organización criminal pudiese poner en jaque al propio Estado, como hoy el narcotráfico en la región nos preocupa hasta en ese grado. Entonces, la evolución del derecho tiene que acompasar la evolución de la sociedad. Mejor dicho, la evolución de la sociedad tiene que ser acompasada por la evolución del derecho. Parece bastante, no quiero decir de sentido común, porque respeto todas las posiciones, y seguramente quien esté en contra de esta medida se pueda sentir afectado, pero yo creo que es bastante lógico los cambios que han existido, que de hecho fue lo que hizo que en el siglo XIX y en el siglo XX fueran mutando los sistemas constitucionales de la región. Muchos países de la región tenían incorporada esta norma en sus constituciones y fueron evolucionando, porque hoy muchas de estas cosas cambiaron notoriamente. El avance de la tecnología, por ejemplo, permite prácticamente muchas cosas de nuestra vida no distinguir la noche del día. También hay algunas cosas que me planteé particularmente, es decir, si vamos al artículo de la Constitución que establece el pleno goce de los derechos de la vida, del trabajo, del honor, de la propiedad, de la seguridad, de la libertad, el artículo 7 los limita, pueden ser limitados por leyes de interés general. Sin embargo, la inviolabilidad del hogar no puede ser limitado. Puede ser limitado por una ley por interés general el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, pero no a la inviolabilidad del domicilio. Es absoluto. Entonces, en ese marco planteamos este proyecto de reforma. Eh, Sin duda, el constituyente, estoy convencido que el constituyente quería proteger, por lo que decíamos, el hogar y proteger a la ciudadanía, pero no quería proteger la vulnerabilidad de derechos, que es en lo que termina siendo hoy la vigencia de esta norma. Estamos amputándole a la policía y a la justicia la posibilidad de actuar en situaciones donde, por ejemplo, yo les voy a plantear algo de sentido común, más básico. A mí me pasa recurrentemente, y no exagero, recurrentemente, visitar no ya barrios de Montevideo o el área metropolitana de nuestro país, y ni siquiera barrios de las llamadas zonas de riesgos o zonas rojas o calificadas de mayor inseguridad, también en el interior del país. Y me dicen, mire, senador, en aquella casa de ahí, de noche se vende droga, funciona una boca de venta de drogas, y no podemos denunciar, ¿para qué? Si no se puede hacer nada. Entonces, estamos en un marco de una situación donde creo que parece bastante lógico que esta situación tiene que cambiar, que tiene que darse este cambio, porque la pregunta es, hoy, ¿quién saca ventaja de este candado, de este cerrojo que tiene la Constitución de la República, que las conductas pasibles de ser perseguidas con habilitación de un allanamiento con orden expresa del juez, durante el día tienen un valor y de noche no, como si las consecuencias fueran distintas? No sé si me explico. Una conducta delictual durante el día puede ser perseguida con el instrumento del allanamiento, con la orden del juez, que supone garantías. Si no, no la podría habilitar. Esa misma conducta, que tiene las mismas consecuencias, basta que caiga el sol y no se puede realizar.
¿Quién saca ventaja de esa circunstancia? ¿La saca el vecino honesto, la persona, la familia trabajadora? Eh, ¿La tiene la convivencia pacífica en el barrio? ¿La convivencia ciudadana en el barrio? No, la saca el delincuente, que puede llevar a cabo su actividad protegido por esta norma, a sabiendas que ningún juez de la República puede habilitar un allanamiento en estricto cumplimiento de la norma constitucional vigente. Ese es, en forma resumida, el fundamento por el cual hemos impulsado esta propuesta de reforma de la Constitución, que requería de 52 opiniones conformes de los legisladores que integran la Asamblea General, y finalmente 71 lo hicieron, por tanto el 55% del Parlamento lo aprobó. Creo que estamos en el marco de una campaña electoral que hasta ahora ha sorteado los riesgos que a veces supone consideración de estos temas en el marco de una campaña que se politiza. Y me consta que más allá de las expresiones de los partidos, de los 7 partidos con representación parlamentaria, 6 han avalado esta iniciativa, uno no, se ha expresado en contra, pero también las propias opiniones, o por lo menos las muestras de opinión pública que se conocen hasta el momento, no solamente dan una mayoría en principio dispuesta a aprobar la norma, sino que cuando se abre por partidos políticos también hay un importante porcentaje en los partidos que se oponen, que se plantean en favor de la iniciativa, porque creo realmente que hay un componente de, por lo menos en los últimos 12 años, muy claro y muy expreso, que en distintos gobiernos las opiniones calificadas de ambos o en ambos periodos ha sido bastante favorable a este reconocimiento. Creo finalmente, y para terminar, porque así lo procuramos de manera muy especial, eh, es una norma doblemente garantista la que se proyecta. Primero, requiere de una orden expresa, fundada y por escrito de un juez de la República. Y segundo, es para los casos y en las formas que la ley reglamente. Hecho que, por ejemplo, hoy no está vigente. Hoy el allanamiento diurno es en los casos que la ley determine, dice el texto constitucional, no habla de la forma, del procedimiento, que es donde se establece la garantía, se remite al legislador para establecer las garantías. Cuánto tendrá que durar el procedimiento, tendrá que ser grabado en cámaras de calidad de visión y de sonido, etcétera. O diría que por esa razón, 3 garantías. ¿No? La intervención del juez en los casos que la ley determine y ahora agrega en la forma en que la ley lo determine. Ese es el planteo básico que se me ocurre sintetizarles desde la autoría del proyecto, con un componente de fundamentación política y cronológico de por qué se hizo, en virtud de que el desarrollo de fundamento jurídico y constitucional me consta, porque así corresponde, va a ser mucho más sólido de parte de quienes vendrán después que yo en los planteamientos. Así que por ahora lo que les quería expresar, también señalar que hemos cambiado, hemos sustituido la palabra jefe por morador. Creo que la palabra jefe es de otra época, es ambigua, genera inconvenientes para determinar quién es el jefe. Por otro lado, la protección no es solamente para el jefe, sino para todo el hogar. Parece que bastante fuera de época, como entiendo es la norma, que es también la designación de jefe de hogar, y no morador, que prácticamente es el término más usado en el derecho comparado. Muchas gracias por la atención y reitero agradecido por la invitación.
No sé si ahí se escucha, sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que es un placer estar en esta mesa compartiendo con estos ponentes y agradecerles sobre todo a los organizadores la invitación a participar de este evento. Estoy convencida que primero que es sumamente necesario y es un aporte para el debate ciudadano que estemos acá conversando sobre este tema, pero a la vez me alegra profundamente que sea una iniciativa que viene de docentes de distintas facultades de Derecho, la UEM, la Católica y la UDELAR. Me parece que hacía falta que empezáramos a dialogar entre las distintas instituciones, así que también lo celebro. Por supuesto, mi aporte, si es que se le puede decir así, no va a tener el tono convincente que tiene que tener quien defiende la propuesta de reforma. Yo voy a hablar desde un lugar meramente académico. Soy docente de Derecho Constitucional, pero antes que eso soy docente de Teoría del Derecho y veo muchos estudiantes acá, con lo cual ya algunos deben haber sufrido filosofía del derecho, teoría del derecho, y saben que en general la teoría del derecho ofrece más preguntas que respuestas, más problemas que soluciones, y de alguna manera un poco en esa línea pretendo conversar el día de hoy. Sobre todo para por lo menos despertar algunas inquietudes o ver si las paradojas que yo encuentro también las ven los demás. Lo primero que me gustaría señalar, o por lo menos partir de una pregunta, ¿no? De qué lugar ocupa el artículo 11 de la Constitución en nuestro sistema. Y yo creo que junto con el artículo 10 de la Constitución forman, si se quiere, una dupla que constituye el corazón de la filosofía política liberal de nuestra Constitución. Y esto no es menor. El senador Cami hacía referencia a que este texto se mantiene prácticamente incambiado desde la primera Constitución, y vamos a ver que a lo mejor algún sentido tiene que esto sea así, y de hecho la ciudadanía en diversas oportunidades se ha expresado, por lo menos con la intención de que así se mantuviese. Esto requiere también dos aclaraciones. Bueno, ¿qué entiendo yo por constitución y qué quiero decir cuando nuestra constitución es una constitución de tipo liberal o que se inspira en una filosofía política de tipo liberal? Por constitución, tengo al lado al profesor Rizzo, puede que luego me rezongue al respecto, pero por constitución yo me refiero a un documento jurídico, pero sobre todo político, que sintetiza las grandes discusiones y los grandes acuerdos que una comunidad política se da para su organización en un sentido muy amplio, ¿no? Básicamente yo parto de esa idea de constitución. ¿Y qué quiero decir cuando me refiero a que nuestra Constitución se inspira en una filosofía política liberal? Fundamentalmente a algunas características que tiene. La defensa de un conjunto de derechos individuales, garantías que de alguna manera protejan a esos derechos, el principio de autonomía personal, que implica, entre otras cosas, la posibilidad de desarrollar el propio programa de vida, la separación entre dos esferas, que son la pública y la privada, y la esfera privada con una característica bien especial, que es el espacio de no interferencia de otros, en particular del Estado. La protección de la inviolabilidad del domicilio, en los términos del artículo 11 de la Constitución, constituye, si se quiere, una de las dimensiones más significativas del alcance de la separación de lo público y lo privado en nuestro régimen constitucional. Esto, de acuerdo a las teorías a las que yo afilie, me gusten más o menos, puede ser un problema, pero yo no estoy acá para decirles a qué teoría afiliar, simplemente estoy haciendo una descripción de lo que pretende nuestro sistema constitucional. Este derecho, referido a la protección del ámbito material, de la intimidad personal, y en ese sentido también de la libertad, como decía el senador Cami, se encuentran expresamente establecidos en la Constitución de 1830, que creo que es un detalle interesante en cuanto a que hacía referencia a la casa del ciudadano como un sagrado inviolable. Por supuesto, luego cambia y refiere al hogar, pero quizás ameritaría en algún momento, no en esta oportunidad, pero sí en algún otro debate académico, pensar en esos cambios que se dan en la historia constitucional uruguaya. En el caso del sistema constitucional uruguayo, tanto la dogmática como la jurisprudencia uruguaya acuerdan pacíficamente que el derecho a la intimidad y a la vida privada
se encuentra consagrado en el artículo 10 de la Constitución. O sea, en este sentido, la dogmática constitucionalista señala que la disposición, insisto, me estoy refiriendo al 10, no al 11, tutela la esfera privada individual de libertad o que está claramente vinculado al derecho a la intimidad y confirma la existencia de un reducto inexpugnable dentro del cual no puede ingresar el Estado. Hoy nos encontramos debatiendo una iniciativa que de alguna forma presenta a la inviolabilidad del espacio donde se despliega esa intimidad y esa vida privada, o sea, el hogar, como un obstáculo al accionar policial frente a las llamadas bocas de expendio de drogas. Sin embargo, y por eso creo que es interesante referirme a lo que comentaba el senador Cami, debemos recordar que ese obstáculo es en realidad una de las principales garantías de uno de los derechos individuales que son más celosamente resguardados por nuestro sistema constitucional. Entonces, el asunto parecería responder para quiénes está siendo un obstáculo y qué razones justificarían remover ese obstáculo o cambiar, digamos, a quién protege ese obstáculo. Precisamente la esfera de lo privado fue pensada por el liberalismo político que inspira nuestra Constitución como un obstáculo a la interferencia estatal. Sin embargo, como escuchamos en la intervención anterior y que de hecho es parte del discurso de quienes defienden esta modificación, lo cierto es que ahora se pretende remover el obstáculo para convertirlo en una suerte de herramienta, ¿no? O al menos esas son como las palabras que en general se están utilizando. Pareciera entonces que, como en otras ocasiones, estamos de acuerdo en que hay circunstancias en las que estamos dispuestos a que el Estado interfiera en nuestra vida privada, y en el lugar en el que la desplegamos o que desplegamos nuestra privacidad, que es nuestro hogar. Sin embargo, debido al contexto en el que se da esta discusión y los argumentos que esgrimen quienes defienden esta modificación, insisto, lo que antes era una garantía para los derechos individuales de las personas, ahora parece convertirse en un dispositivo para paliar las supuestas dificultades que tiene el Estado en materia securitaria, con el agregado de que el costo lo pagan los derechos individuales de las personas, o al menos eso entiendo yo. Y por supuesto, algunos podrán decirme que esas personas cuyos derechos estarían amenazando o restringiendo, en realidad no son los ciudadanos honestos, que son los delincuentes. Este es un argumento que yo, por supuesto, no comparto, pero incluso en el caso de aceptarlo, esto nos coloca en otra paradoja, al menos en términos teóricos y constitucionales, que es pretender modificar la Constitución pensando en la interferencia a los derechos de un grupo poblacional específico. Grupo respecto del cual existen además sendas pruebas de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, afectando en especial a las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Me permito referir al comunicado de la Asociación de Defensores Públicos, que fue muy contundente en este sentido en estos últimos días. Como les decía, esa esfera de lo privado se despliega típicamente en un espacio geográfico que es el hogar. Y en esa línea se ha expresado la Suprema Corte de Justicia uruguaya, que, recuerdo, es el intérprete último de la Constitución con facultad privativa para el ejercicio del control de constitucionalidad en nuestro sistema. En una de las más recientes sentencias vinculadas al derecho a la intimidad, es de finales del 2023, pero entiendo que la Corte no ha variado su posición respecto a este derecho, la Corte dice que este es el derecho personalísimo que protege la reserva espiritual de la vida privada del hombre, asegurando el libre desenvolvimiento de ésta en lo personal, en sus expresiones y en sus afectos. Pero me interesa especialmente notar qué es lo que dice sobre qué debe proteger además la intimidad. Debe proteger el lugar donde habita o desarrolla su vida íntima la persona. Deberá proteger las proyecciones de su individualidad, su vida de relación personalísima y el espacio en el que se desenvuelve su existencia privada. Esto no es otra cosa más que lo que entendemos por hogar. La Corte entonces adhiere a que el derecho a la intimidad tiene la función de proteger un espacio personal que se mantiene a salvo de intrusiones externas. Y de hecho recogen algunas palabras del profesor Rizzo en cuanto a que la privacidad se refiere al derecho de una persona a controlar un espacio físico, social y geográfico donde ciertos aspectos de su intimidad pueden preservarse sin intrusiones impuestas por otros. Por supuesto que ni el profesor Rizzo, ni la Corte, ni mucho menos yo, concedemos que el espacio privado, el hogar, sea un espacio infranqueable para que los individuos realicen cualquier actividad sin control ni injerencia estatal. Para eso, de hecho, está el artículo 10 de la Constitución,
en la cual se definen cuáles son las acciones privadas que están exentas de intervención estatal que nuestro sistema tolera. Entonces, llegados a este punto, yo creo que, dado que estamos dispuestos ya hace tiempo, y yo creo que afortunadamente, a aceptar intrusiones impuestas por otros, en este caso el Estado, de hecho el senador hacía referencia a algunos asuntos que no tienen que ver específicamente con el expendio de drogas, creo que llegados a que estamos de acuerdo en esto, bueno, por lo menos deberíamos atender a dos cuestiones. Una, ¿en qué circunstancias aceptamos como comunidad política que el Estado interfiera? Y dos, ¿qué tipo de intrusiones, intervenciones o interferencias estamos dispuestos a aceptar? Y eso no lo podemos aceptar no lo podemos acordar en esta mesa, ni siquiera en este salón. Es una decisión que le corresponde al soberano, que es el pueblo, la ciudadanía. Y como reseñaba el senador Cami, en efecto, esta no es la primera vez que se plantea la prohibición de los allanamientos nocturnos en algo de materia de reforma constitucional. De hecho, ya son varias las veces en las que esto se ha propuesto. Quizás me interesa hasta mencionar el plebiscito constitucional de 1980 en plena dictadura militar, y el último momento que tenemos es desde el año 2019. Con lo cual, hay una razón por la cual no se ha modificado esto después de tantos años, a pesar de las apreciaciones de utilidad que se menciona, y es que la ciudadanía, el soberano, dijo que no a estos intentos de modificación. En efecto, yo creo que esto es útil para tener presente una cosa: el manejo político de las fuentes del derecho con fines electorales vinculados al problema de la seguridad. Esto es un recurso que está presente en la agenda uruguaya desde hace mucho tiempo. Yo creo que es loable pensar en estrategias o herramientas para el gobierno que viene, sea cual sea el color político de ese gobierno, pero el problema es que la Constitución no está diseñada ni pensada ni cumple la función de darle herramientas al gobierno. La Constitución, desde su origen, es un instrumento para proteger a los ciudadanos y, en todo caso, habilitar o regular sus relaciones con el Estado, no conformarse como una caja de dispositivos o herramientas para paliar determinadas situaciones. Aquí, simplemente, y para no extenderme demasiado, yo prometo que termino rápido, a mí me interesa tener presente que estos intentos, todos estos intentos, incluida esta propuesta de reforma, se insertan en una tradición discursiva que desde los años 90 toma a la inseguridad como un concepto que incorpora y permite englobar todos los significados y representaciones acerca del delito, sus peligros o riesgos, sus efectos sobre la víctima y su relevancia en la agencia política y social. Una tradición discursiva que a su vez, de hecho, se conjuga con estrategias que han fracasado bajo la nómina o bajo la etiqueta de la guerra contra las drogas. Todos sabemos que esas estrategias, y hay sendas pruebas de que han fracasado. Entonces, ¿por qué en todo caso buscar en la Constitución una respuesta a algo que parece estar el problema en otro lado? Finalmente, me interesa hacer alguna consideración acerca del procedimiento de reforma, y con esto ya termino. Los plebiscitos, como ustedes saben, al igual que el referéndum contra las leyes, son mecanismos valiosísimos para la democracia, especialmente si estamos comprometidos con la importancia de un debate público, de la deliberación en condiciones de igualdad. En ese sentido, y teniendo en cuenta la votación, o sea, que la votación de la iniciativa de reforma constitucional coincide, porque así lo dispone la Constitución, con las elecciones nacionales, bueno, parece fundamental sincerar y fortalecer el debate frente a la incidencia de mediaciones interesadas en el resultado de las elecciones, que yo creo que es el caso siempre que la agenda de seguridad se pone arriba de la mesa. Como ha señalado Yanela Bardazano, profesora de Teoría del Derecho en la UDELAR, los desafíos del cuerpo electoral radican en no ser dominado por la retórica del miedo y la electorización de la seguridad. Y acá yo creo que esto es importante. Si no tenemos esto presente, nos enfrentamos a una instrumentalización de la Constitución por parte de la política, lo que equivale a no tomársela del todo en serio. Modificar, entiendo, un aspecto que considero central de nuestra Constitución, como es el contenido protector del primer inciso del artículo 11 con relación a los allanamientos nocturnos, es una decisión que reclama un debate robusto acerca de la relevancia de aquellos contenidos que han permanecido inalterados en la historia constitucional uruguaya, y no por
que nadie se le haya ocurrido que se mantengan inalterados, sino porque ha habido propuestas y de nuevo el soberano varias veces dijo que no. Y en esto que no se malentienda, yo soy de las personas que cree que todo, y lo digo haciéndome cargo de estas palabras, toda nuestra Constitución es modificable. El día de mañana se les ocurre establecer un nuevo tipo de gobierno. Creo que todo eso, siempre y cuando se lleven adelante los mecanismos de reforma constitucional establecidos en ese documento, creo que es posible. Ahora, el asunto es si nos encontramos ante una justificación lo suficientemente fuerte y razonable para la eliminación de la garantía constitucional referida a la inviolabilidad del domicilio en horas de la noche. Y esto especialmente si tenemos en cuenta que el hecho de que haya sido adoptada esta solución por muchísimos otros países no parece ser un argumento suficientemente de peso para que nosotros, como pueblo soberano, reformemos nuestra Constitución. Con esto finalizo. Lo único que sí me gustaría dejar para terminar, y en todo caso lo podemos debatir después, yo creo que también me preocupa en medio de todos estos discursos sobre la seguridad y demás, temo por el efecto general de la excepción a la regla que estamos empleando como argumento de política pública. Se está afirmando que se trata de medidas contra lo que ciertas agencias y discursos configuran como una ciudadanía diferente, catalogándolos como delincuentes y capturándolos a través de los diversos procesos de selectividad penal, con las consecuencias que creo a esta altura todos sabemos que eso tiene. Gracias. Si esto funciona, ¿ahí me escuchan bien? Ahora sí, ¿no? Perfecto. Bueno, primero un placer estar acá, un placer compartir con Carlos, con Lucía, con Martín, realmente muy enriquecedor. Segundo, me parece recibo a los organizadores, la verdad que felicitaciones, esto de tener las 4 facultades interactuando, generando estos espacios de debate, la verdad que felicitaciones, me parece excelente y realmente un gran aporte. Bueno, con respecto del tema, como bien decían quienes me presentaban, voy a tratar de dar en muy poco tiempo una doble visión, ¿no? Una personal, ya más como docente de Derecho Procesal y de práctica profesional, muy vinculado al derecho penal, y otra muy particular que es como abogado de los sindicatos policiales hace muchos años, con una visión propia de quienes le van a poner en realidad el pecho a las balas, nunca mejor dicho, en situaciones de efectivamente llevar adelante este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces esa es la doble visión que voy a tratar de desarrollar muy brevemente. Lo primero a decir, yendo a la primera visión, desde la opinión personal, es que me parece que hay un elemento objetivo que no podemos perder de vista, es que en definitiva estamos discutiendo, más allá de los argumentos a favor y en contra, de disminuir una garantía. Parece que es algo que tiene que quedar claro de entrada, porque si no, parece raro, ¿no? Discutimos sí, no, pero lo primero es lo primero. Lo que está previsto en el artículo 11 es una garantía fundamental. El concepto de hogar no está solamente planteado como algo aislado de otros derechos. Los derechos fundamentales interactúan entre sí. Entonces, cuando hablamos del derecho, ¿no?, a la inviolabilidad del hogar, estamos hablando de otros derechos fundamentales que también están ahí enraizados. La intimidad, la privacidad, la libertad individual, la seguridad, y podría seguir. Entonces, quiero decir, lo primero que me parece que hay que marcar es que la discusión sí es importante. Estamos discutiendo si vamos a reducir una garantía que está prevista en la Constitución de la República. Eso es lo que estamos discutiendo. Entonces, esa discusión se vuelve muy relevante porque para decidir si vamos a disminuir una garantía fundamental, tenemos que empezar a pensar si efectivamente está justificada esa disminución. Ese es el análisis que hay que hacer desde el punto de vista teórico. Comparto muchas de las cosas que dijo Lucía en este sentido, porque si lo que tengo que analizar es si efectivamente voy a disminuir la garantía, la pregunta es, ¿por qué voy a disminuir la garantía? ¿Qué es lo que voy a conseguir disminuyendo la garantía? ¿Qué grado de efectividad voy a conseguir? Primero, porque pareciera que el tema central es la seguridad pública. Disminuyo la garantía por razones de seguridad pública. Y ahí ya tengo un enfoque muy particular y muy especial porque
veo desde hace años intentar al sistema político utilizar al derecho procesal penal y al derecho penal como una herramienta para solucionar el problema de seguridad pública, y la respuesta va a seguir siendo no. Nunca ni el derecho procesal penal ni el derecho penal sustancial van a ser una herramienta para solucionar ningún problema de seguridad pública. Los problemas de seguridad pública, el aumento de la delincuencia, los delitos más complejos, violencia de género, sexuales, corrupción, narcotráfico, no se van a solucionar ni con el derecho penal sustancial ni con el derecho procesal penal, para nada. En realidad, el derecho penal es de última ratio, el derecho procesal penal lo que nos permite son las vías para darle las mayores garantías a las partes que dolorosamente van a tener que transitar ese proceso, o sea, un imputado o sea una víctima. Eso es un círculo de sufrimiento absolutamente estudiado, nadie sale bien de ahí, lo mejor es no pasar por ahí, pero si toca pasar hay que tener las mayores garantías. Entonces, no es nuevamente la discusión de la seguridad pública llevada a una herramienta, porque esto sería una herramienta eventualmente que intentaría impactar en la seguridad pública, y yo tengo mis serias dudas de que efectivamente la seguridad pública se siga resolviendo tocando normas, ¿no?, que tienen que ver con cuestiones de procesal penal o derecho penal. ¿Por qué digo procesal penal? Porque en realidad el allanamiento como tal debería ser tomado como una diligencia de investigación. O sea, es un fiscal que está investigando, que cree que tiene un dato certero de que eventualmente hay una persona que tiene que detener que está en una morada, o eventualmente hay efectos del delito que están en esa morada. O sea, básicamente lo que se está pensando es, voy a tener que hacer una diligencia de investigación, y no una diligencia de investigación cualquiera, una que requiere de autorización judicial por su gravedad. Porque justamente lo que se plantea es, voy a violar la intimidad y la privacidad de determinadas personas. Ese es el problema. Entonces, el primer punto es mucho más de filosofía del derecho, mucho más técnico, que es si efectivamente estamos dispuestos a reducir esa garantía y si efectivamente creemos que reducir esa garantía va a impactar de alguna manera en la seguridad pública. Yo particularmente entiendo que no, porque desde hace años lo que veo es soluciones en este tipo de visión, repito, desde el punto de vista del derecho penal, procesal penal, esperando que impacten en la seguridad pública, y eso no sucede. O sea, desde el advenimiento de la democracia se crean más delitos, se aumentan las penas, se rigurizan los sistemas para evitar, por ejemplo, tener soluciones alternativas, como la derogación de la suspensión condicional del proceso, como la eliminación para determinados delitos de salidas transitorias, libertad anticipada. O sea, se recrudece, se pone cada vez más duro, más firme, y el resultado es siempre el mismo. Esa es una realidad. No hay que hacer un estudio muy profundo para darse cuenta de que rigurizamos, somos cada vez más estrictos, y sin embargo llegamos siempre a los mismos resultados. Entonces es raro como muchas veces en la academia se plantea esto y una y otra vez para decir el sistema político. No es por ahí. O sea, la seguridad pública es un problema, hay que buscar una solución, pero si buscamos la solución exclusivamente por el mismo lado que venimos buscando, que es ser cada vez más estrictos, rigurosos, crear delitos, aumentar penas, generar mayores capacidades de investigación, etc., estamos llegando a los mismos resultados. Los resultados es una tasa de prisionerización enorme. Los resultados es que esa tasa de prisionerización hace inviable el sistema penitenciario. Los resultados son que ese sistema penitenciario hace que genere un círculo vicioso de personas privadas de libertad, que salen a la calle, no encuentran respuesta, vuelven a delinquir, vuelven a entrar, y eso termina afectando la seguridad pública, y ese que es el principal problema no está en discusión. Hoy estamos discutiendo los allanamientos nocturnos, y no cómo vamos a hacer para que esa cantidad de gente que hoy llega a 16.000 personas, que está fuera de nuestro sistema de trabajo, educativo, social, sea reinsertada para evitar que vuelva a delinquir. Porque la seguridad pública la tenemos porque las personas delinquen y porque el Estado no está encontrando la respuesta para evitar que eso suceda. No para ir a reprimirlos posteriormente, porque para ir a reprimir posteriormente somos muy eficaces. De hecho, las tasas hoy de condena son altas, las tasas de declaración de los delitos también. En homicidios ronda el 50%, más lo más complejo deben ser los delitos sexuales. El resto tienen tasas de declaración bastante satisfactorias para nuestro sistema. Entonces, ese es el primer problema. Entonces, yo lo planteo desde el punto de vista técnico, y el punto de vista técnico es, la discusión es, objetivamente, vamos a disminuir una garantía a los efectos de ¿qué? De luchar contra algunos aspectos del microtráfico, supongo, porque básicamente es lo que puede llegar a suceder. No creo que sea utilizado de otra manera en principio.
Del punto de vista de los sindicatos policiales. Bien, primero que los sindicatos policiales entienden que no están, y esto lo han aclarado muchas veces, maniatados para trabajar en horas de la noche. Eso no es verdad. O sea, si se plantea que están maniatados, la respuesta sería no. En principio, ellos sí trabajan en horas de la noche y lo quieren aclarar, porque incluso hay opiniones, no quieren trabajar, no quieren ponerse a riesgo. No, perdón. Lo hacen, lo vienen haciendo, son situaciones riesgosas, esto está regulado, y lo que está regulado es que no se puede hacer un allanamiento nocturno en un hogar. O sea que hay regulación específica, solo por remitirme a alguna, pueden leer el artículo 195 del Código del Proceso Penal y van a ver que hay una regulación específica y, por ejemplo, dice que la denuncia policial por violencia doméstica se toma a todos los efectos como autorización expresa para el allanamiento de la morada, estamos hablando en horas de la noche. Ese mismo artículo dice, se entiende por morada o habitación particular el lugar que se ocupa con el fin de habitar en él, aun cuando solo sea en forma transitoria. ¿Qué significa? Que el propio legislador en el Código del Proceso Penal dijo un concepto y dijo que, bueno, si es un galpón, si es un establecimiento comercial, industrial, un boliche, va a poder hacer un allanamiento nocturno. O sea, no es que la policía está limitada, y de hecho lo hace hoy en día. De hecho lo hace, quiero decir que lo que no entra es el concepto de casa-habitación de morada. Esa situación hoy se hace. Después tienen la ley de procedimiento policial. La ley de procedimiento policial también regula ampliamente el tema. Y ahí es donde los policías se empiezan a preocupar, porque ahí está su responsabilidad. Primero, hay un jerarca superior que está a cargo de esta actividad, que es el sobre quien recae la mayor responsabilidad. Pero la gente siempre se pregunta sobre quién recae la responsabilidad. Es verdad, seguramente un fiscal pida esta diligencia de investigación. Seguramente un juez de garantía, si está fundada la solicitud fiscal, haga lugar a esa diligencia de investigación. Pero va a haber un responsable, que es un policía, a cargo de ese operativo. Lo dice la ley de procedimiento policial, dice, responsabilidad del superior. Y dice, sin perjuicio de lo ya expuesto, será responsabilidad del superior a cargo del servicio planificar y comandar los allanamientos, dar órdenes precisas a sus subalternos, asignándole cometidos específicos y señalando los límites de su accionar. Sin descuidar la seguridad, no involucrar más personal que el necesario, prever el armamento y otros medios de intervención convenientes, asegurar los medios de comunicación, velar por la seguridad de las personas involucradas, el personal policial y los terceros circundantes. Lo que primero que dicen los policías es, ustedes ven la responsabilidad que cae sobre nosotros. Yo tengo que ver dónde va a ser el allanamiento, el lugar, cuántas personas hay en esa mora, qué poder de fuego tiene, cuántas personas lleva efectivamente a ese lugar. Si el poder de fuego con el que va la policía es mayor, tiene que ser mayor al que van a estar ahí. Velar por la seguridad de los propios policías del operativo, velar por la seguridad de los terceros circundantes, o sea, evitar daños. Toda esa responsabilidad no va a recaer, según esta norma, y no recayó nunca sobre el juez y el fiscal. Recae sobre los policías que están haciendo el allanamiento. Entonces, tienen una primera preocupación. Esa misma ley, cuando habla de limitación del uso de fuerza, dice, el superior a cargo del servicio también deberá actuar de acuerdo a las siguientes disposiciones. No permitirá que se esgriman armas sin causa justificada. O sea que tiene que mediar en el momento para medir el uso de la fuerza. Yo quiero recordarles que esto es un problema que siempre tenemos los abogados que defendemos policías, siempre estamos mediando y negociando con el uso de la fuerza. Porque en todo caso el policía muchas veces puede cometer un delito. Lo que pasa es que está amparado en una causa de justificación. Normalmente cumplimiento de la ley. Muchas veces legítima defensa. Pero la mayoría cumplimientos de la ley. Porque ellos saben que van a hacer el uso de la fuerza. Porque de hecho un allanamiento es una actividad violenta por parte del Estado por naturaleza, como muchas otras cosas que hacen los policías. Por eso lo dice claramente. Dice, extremar su control cuando haya menores de edad en el lugar, que es un poco lo que traía Lucía que dicen los defensores públicos. Porque están pensando en los daños colaterales. ¿Y a quién van a llamar a responsabilidad cuando haya daños colaterales? ¿Quiénes van a ser los que van a ir a parar a fiscalía y eventualmente van a tener que enfrentar el procedimiento administrativo disciplinario? Eso lo sé con propiedad porque que los asiste generalmente es el estudio, básicamente, en fiscalía y en el procedimiento administrativo disciplinario. Y en todo momento el personal sonactero actuará mediante sus órdenes. Es decir, después está la responsabilidad de los que están bajo su orden. Porque muchas veces el jerarca, con todo criterio, dice, yo planifiqué esto bien, lo ordené bien, lo armé bien, lo que pasa es que los subalternos no cumplieron adecuadamente mis órdenes. Entonces, ahí lo que van a responder son los policías que están bajo esas órdenes y incumplieron las órdenes de subalternos. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque eso está extremadamente regulado. Y porque el sindicato policial lo que dice es, nosotros no vamos a desconocer
como decía Lucía, un pronunciamiento popular. Si mañana se aprueba y van a seguir trabajando como lo hacen siempre, pero demuestran su preocupación en un doble ámbito. Primero, por su seguridad personal. ¿Por qué? Porque son trabajadores. Y todos los trabajadores normalmente tienen un sentimiento normal de trabajar en las mejores condiciones y con los menores riesgos. Bueno, para la policía eso es una situación normal y obviamente ajustan las clavijas cuando los riesgos son mayores. Y lo que creen acá es que los riesgos aumentan. Y en segundo lugar, más allá de su preocupación por la seguridad personal de los trabajadores policiales, está la preocupación de esto que yo le decía, la preocupación por la eventual responsabilidad disciplinaria que les pueda caber en un acto de esta naturaleza, tanto penal como administrativa, que es a la que en todo caso a mí me toca enfrentar todos los días. Entonces, una respuesta que también es cierta. Así como me parece un dato objetivo, vamos a bajar una garantía, analicemos por qué es que bajamos esa garantía y si efectivamente está justificado. Y otro elemento que es objetivamente necesario destacar. La responsabilidad de estas actuaciones en general va a caer sobre el personal policial y su preocupación es legítima. Esa es la realidad. Solo para cerrar y porque no me quiero extender, hay más cosas, hay mucho escrito. Yo escribí hace muy pocos días un artículo para el semanario Crónicas que los invito a leer, ahí está la posición un poco más desarrollada, pero en principio vuelvo a este punto. Creo que esto se está planteando hoy porque siempre es un tema la seguridad pública y creo que los temas de seguridad pública han sido encarados desde el advenimiento de la democracia hasta acá, siempre con la misma visión, con una inflación penal que no nos está llevando a ninguna respuesta efectiva. ¿Por qué ingreso en este tema? Porque me parece que en realidad esta respuesta legítima, honesta, preocupación propia de un sistema político que obviamente tiene que estar preocupado por lo que le pasa a sus ciudadanos, por eso me parece, repito, legítima y honesta, pero me parece que es el mismo camino que nos está llevando a los mismos resultados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres expositores. Antes de empezar, voy a dejar una constancia y después empiezo a tomarme el tiempo. En el primer semestre de este año hicimos algo que siempre hacemos en la Católica. Por lo menos desde 1994 organizamos al menos un evento sobre cada proyecto de reforma constitucional. Y las 4 veces que se aprobaron, después organizamos más eventos de discusión. Teníamos 2, entonces en el primer semestre nos dividimos el trabajo y yo me autopostulé para participar en la reforma de la seguridad social, lo cual significó que Diego y Paula se iban a ocupar de este. Se ocuparon de este, lo organizaron, pero por algún extraño motivo terminé hablando yo. Simplemente dejo esa constancia, yo quería hablar en el otro, no en este, pero bueno, no, así son las cosas. Lo segundo, previo, Lucía habló de su concepto de constitución y yo le decía, en el año 2010, yo ya tenía un recorrido en Derecho Constitucional, publiqué un libro tomando el nombre de la célebre conferencia de La Salle, que es la Constitución. Han pasado 14 años y sigo sin saber lo que es la Constitución. O sea que cuando quieras podemos hablar de lo que no sabemos. Bueno, y ahora sí empiezo. Diego me dijo que tenemos 15 minutos, entonces yo voy a distribuir los 15 minutos en 3 partes de 5 y espero que ninguna de las 3 lleve 5 minutos, o sea, espero ahorrar tiempo. En primer lugar voy a hablar de una palabra, del hogar. En segundo lugar voy a hablar de otra palabra, nadie. Y en tercer lugar me voy a llevar un poco, me voy a aproximar con una visión más general al tema del proyecto. Desde 1918, nuestra Constitución dice el hogar es un sagrado inviolable. Por supuesto que lo de sagrado no tiene un contenido religioso, es un sentido más vulgar. La palabra empeñada es sagrada, mi familia es sagrada, es de la máxima importancia, que se enmarca, como dijo Lucía, dentro de la privacidad de la persona, la protección de la intimidad, etc. Sobre esto, Justino hizo una serie de consideraciones. Hay que tener presente que la Constitución Nacional son clases como conversión taquigráfica de Justino que casi no corregía. O sea que hay muchas cosas que hay que leerlas con mucha atención para saber si realmente estamos entendiendo lo que quiso decir Justino. Justino parecía, digo Justino, o sea, en general hablamos de Justino con el máximo respeto, ¿no? Por el principal constitucionalista uruguayo. Justino daba la impresión de que restringía la noción de hogar, restringía la solución de 1830, la casa de las personas. Yo creo que esa discusión ya no tiene sentido.
En la actualidad, desde 2009, la Suprema Corte de Justicia, con un interreño de confusión 2013-2014, hoy los 7 tribunales de apelaciones civiles, por lo menos un tribunal de apelación de familia, los juzgados, los tribunales de apelaciones laborales son un poco más creativos, un poco más complejos, pero van en la misma dirección. En general, la jurisprudencia mayoritaria nos está diciendo que cuando nos enfrentamos a un caso de derechos humanos tenemos que utilizar la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos. Y cuando encontramos distinta regulación, la tenemos que resolver. En general la doctrina habla del principio pro persona, lo cual está bien. Del principio pro persona deriva una directriz interpretativa, que es la directriz de preferencia de normas. Preferimos siempre la interpretación más garantista, la que reconoce mayor efectividad, mayor alcance al derecho o a la garantía que estamos hablando. El derecho constitucional y por supuesto la Convención Americana nos habla de domicilio. O sea que todo intento de tratar de limitar la inviolabilidad de domicilio, tratando de restringirlo a un concepto medio extraño de hogar, no tiene ningún sentido en la actualidad. Estamos hablando de la inviolabilidad del domicilio. Esa es la interpretación que hay que hacer de la Constitución. En segundo lugar, o en tercer lugar, hay que tener presente que como todo derecho humano, los derechos se interpretan en forma expansiva. Cuando hablamos de domicilio, no es la persona el lugar donde una persona duerme, es la casa en su totalidad, es el jardín, es el garage donde se guarda su auto. Si hay una construcción separada donde vive un familiar o simplemente tiene una barbacoa, eso también está protegido dentro de la libertad, dentro de la reserva de domicilio. En Estados Unidos hace décadas, pero décadas en serio, que reconocen a los homeless. Vieron en televisión, se ven esos homeless que duermen en unas cajas de cartón inmensa. Eso se reconoce como domicilio y se lo reconocen todas las garantías. Con los hoteles andamos para ahí para adelante. Todavía no tenemos algo muy claro, pero bueno, siempre tenemos que ubicarnos dentro de esta interpretación expansiva. Y dentro de la interpretación expansiva llegamos al caso extremo, que es la basura. La basura también está protegida aunque esté del lado de afuera de la casa, porque revisar la basura de una persona significa saber lo que la persona, muchas cosas de lo que la persona hace adentro de la casa. O sea, no hablemos más de hogar, hablemos de domicilio y siempre teniendo presente que como todo derecho humano tiene que tener una interpretación muy amplia, tiene que ser muy protectora. Vengo bárbaro, ¿no? Segundo, nadie. ¿Qué quiere decir nadie en idioma español? Ninguno. No hay vuelta de hoja, ¿verdad? No es que lo diga la Real Academia, que lo dice, sino que cualquier hispanoparlante en el mundo nos va a decir nadie es ninguno. La Constitución utiliza a nadie en otros artículos. A nadie se le aplicará la pena de muerte. A nadie se le ha ocurrido en el Uruguay, decir que lo que dice el artículo 26 es a nadie se le aplica la pena de muerte, salvo que la ley diga otra cosa. Artículo 15, nadie será preso. Son los dos casos en que una persona puede ser arrestada sin que exista un proceso penal en su contra. A nadie se le ha ocurrido decir que el nadie del artículo 15 es el nadie sin perjuicio de otros casos que establezca la ley. El problema es que el nadie del artículo 11 está mal, es incorrecto. Y es incorrecto por un motivo muy simple. ¿Qué pasa con los bomberos? Hay un incendio en un edificio de apartamentos a las 3 de la mañana y llegan los bomberos. Hay un apartamento que está cerrado y los dueños están de viaje. ¿No pueden entrar? Hay una ley que dice que pueden entrar. Pero esa ley es inconstitucional, porque no puede la ley superar el nadie del artículo 11. El artículo 11 está mal, es un error lo que nosotros tenemos en la Constitución. Los casos de violencia doméstica que mencionaba Williman, también llega la policía y puede entrar, pero de vuelta, la ley es inconstitucional, porque la Constitución nos dice otra cosa. O sea, en definitiva, la Constitución está mal. Basta mirar la del derecho comparado, basta mirar la Convención Americana para ver cómo es esto. Lo que debería decir la Constitución es algo así como el hogar es inviolable, si quieren sacarle lo de sagrado, el hogar es inviolable y solo se podrá ingresar en él en los casos que establezca la ley. Y la ley va a tener que establecer dos hipótesis. Una muy chiquita, es una lista de 3 o 4 casos en que se puede entrar sin orden judicial siquiera, ¿verdad? Un incendio. Bueno, sería que los bomberos tuvieran que ir a buscar un juez que le dé la orden de allanamiento para poder apagar un incendio. Hay 3, 4 casos en el derecho comparado en que se habilita el ingreso de una persona incluso sin orden judicial. Y después está el tema de la orden judicial, que nosotros ya lo tenemos en los casos previstos por la ley. Lo que se está proponiendo en el proyecto de reforma constitucional no apunta a corregir todo el artículo 11. El artículo 11 es un avance, pero el artículo 11 sigue teniendo una cantidad de problemas.
sino que apunta exclusivamente a los casos de orden del juez, que es el caso más garantista de todos, pues es un juez el que está dando la orden, y si no confiamos en los jueces, bueno, se nos empieza a caer todo el sistema. Los abogados y los estudiantes de Derecho deberían pensar qué están haciendo en esta facultad. La Corte Interamericana, de todas formas, en lo que refiere a los allanamientos nocturnos, nos ha dado algunas pautas interesantes. En Valencia, no sé cuánto, Valencia Campos contra Bolivia, nos ha dicho algo que está en el Código del Proceso Penal, el tema de los niños durmiendo, los niños que se despiertan, los despiertan abruptamente. Es una violencia, es una situación que debe evitarse. Cada vez que un juez tiene que dar una orden de allanamiento, tiene que analizar su decisión a la luz del principio de proporcionalidad. Pero cuando vaya a dar una orden en la noche, tiene que ser mucho más profundo el análisis que va a realizar. Tiene que analizar, ¿realmente precisamos hacerlo ahora o podemos esperar 6 horas a que amanezca? Cuando ya la situación sea de mayor normalidad, ya que no sea tan traumático, por ejemplo, para los niños. Una cosa más que no la tenía previsto decir. Cuidado con el tema de las garantías, los derechos y la protección y la sobreprotección. Como dijo Williman, todos los derechos humanos están interrelacionados entre sí. Esto no es nada nuevo. Kelsen ya nos hablaba de la interrelación entre las disposiciones jurídicas y su fuente de validez y demás, ¿verdad? Todos los derechos humanos están interrelacionados entre sí, y cuando nosotros sobreprotegemos un derecho, necesariamente desprotegemos otro. Si nosotros protegemos desmedidamente la libertad de prensa, vamos a estar restringiendo la protección del derecho al honor, del derecho a la intimidad, del derecho a la propia imagen. Si lo hacemos al revés, vamos a estar desprotegiendo. Hay que ponderar. Yo sé que no a todo el mundo le gusta este verbo, el tema de la ponderación, pero vamos a tener que ponderar y es muy difícil lograr un equilibrio. Y yo creo que en este caso lo que tenemos que hacer es confiar en el juez. Tenemos que confiar en los jueces que van a tomar decisiones razonables, decisiones proporcionadas y que van a adoptar todas las previsiones que estén a su alcance. Si nosotros pensáramos, los jueces van a ordenar orden de allanamiento a lo loco, bueno, ahí tendríamos que pensar y revisar todo el sistema, porque eso sería absolutamente inaceptable. Quiero aclarar, porque lo salteé, el tema de los bomberos y de las policías cuando, cumpliendo con la ley, violan la Constitución. Este tema lo analizó Cassinelli hace 50 años, y Cassinelli tomó una viejísima jurisprudencia francesa de finales del siglo XIX y nos hablaba del effet écran, disculpen mi pronunciación en francés, effet écran, el efecto pantalla. Entonces Cassinelli decía, en estos casos el funcionario tiene la protección de la ley, no lo pueden responsabilizar por cumplir por la ley, pero eso no quita que la ley sea inconstitucional. En un sistema jurídico serio, en un Estado de Derecho con la calificación internacional que tiene Uruguay, no podemos tener el artículo 11 con esta redacción. Hay que sacar el nadie del artículo 11, confiar en los legisladores, ya decía, confiar en los legisladores que van a dictar una buena ley para los allanamientos y para los casos en que se puede ingresar, y hacer que el sistema funcione como funciona en la mayoría de los países. Y cuidado con las referencias a lo que pasa en otros países, 180 países, 200 países. En el caso de Valencia Ocampo contra Bolivia, uno lee la sentencia y fue un escándalo lo que pasó en Bolivia. Hay uno de los niños que declara que vio, creo que a la madre inconsciente en el piso y había un charco de sangre que crecía alrededor de la cabeza. Había sido una cosa, bueno, por lo menos vamos a reconocer las diferencias y alegrémonos de que esas cosas en Uruguay no pasan. El tema de la seguridad es un problema, eso lo tiene que ver y lo tiene que solucionar la policía, como pasa con todos los temas de seguridad, y yo sobre eso no puedo opinar. Bueno, yo esto más o menos era lo que quería decir, y bueno, la idea es ahora un intercambio entre todos, ¿no? Entre nosotros y entre ustedes. Bueno, muy bien. El que quiera hacer uso de la palabra, por supuesto, está invitado. Pueden ser los miembros de la mesa, puede ser cualquiera de los presentes. No, se está transmitiendo por YouTube. Perdón. Sí. Bueno, yo me traje. Usted dijo, dijiste en la presentación de que, bueno, que se podrían hacer algunos comentarios. El artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos regula específicamente el
el domicilio. Y mire lo que establece expresamente. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio del derecho al domicilio, sino en tanto y en cuanto esté prevista en la ley y constituya una medida democrática en una sociedad democrática necesaria para la seguridad nacional, para la seguridad pública, para el bienestar económico del país, para la defensa del orden, para la prevención de infracciones penales, para la protección de la salud, la moral y los derechos y libertades fundamentales de los demás. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la escuela del margen de apreciación nacional. Confiere a los estados amplio margen de apreciación nacional para regularlo. Más acá, en nuestro ámbito, el artículo 32 del Pacto de San José, punto 2, dice que los derechos de las personas están limitados por los derechos de los demás, para la seguridad de todos. El Tribunal Europeo y la Corte Interamericana coinciden en que las autoridades, o sea, que no puede existir, no se puede exigir a las autoridades estatales encargadas de hacer cumplir la ley que no arresten a las personas que se encuentran cometiendo delitos, dañando la salud de sus semejantes, los derechos y libertades de los demás, a pretexto de que los hogares son inviolables. Y esto, los dos tribunales son coincidentes en la convencionalidad de los allanamientos. La Corte Interamericana, en el caso que citaban, dice, bueno, los males mayores de la humanidad se cometen durante la noche. Las personas se ocultan más fácilmente. Las personas se sienten más vulnerables porque hay menos circulación de personas. Y por eso entienden que en la medida que sea conforme al mandato judicial y en la forma establecida por la ley, es convencional. A nivel constitucional, el 97%, y lo estudié el tema, establece que de todos los textos que reconocen el derecho, que este derecho es limitable. Toda África, ¿no? Excepto los dos países que mencionamos, Mozambique y Cabo Verde. Toda Asia, toda Europa que suscribió el Convenio Europeo. América, a excepción de dos países, los que mencionaron. Y Oceanía, a excepción de Palaos. Entonces, la pregunta que se hace es, ¿por qué tenemos nosotros como uruguayos diferentes que nos hace tomar una posición opuesta a lo que sostiene el resto del mundo, a lo que sostiene todo el derecho comparado y el derecho convencional, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos hace diferente para decir, el mundo va para allá, pero nosotros vamos para acá? Esa es la pregunta. Gracias por el comentario. No sé, tomo la palabra como para romper el hielo. Entiendo que tampoco es para mí la pregunta, pero me voy a animar a esbozar por lo menos alguna idea. Primero volver a esto, ¿no? O sea, valoro, por supuesto, el estudio de tanto derecho comparado y sin duda yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que somos excepcionales en ese sentido. Yo insisto, creo que ese no es un argumento de peso para modificar nuestra Constitución. Eso como primer punto. Y segundo, ¿qué nos hace excepcionales? Bueno, por lo pronto que ya fue sometida a discusión esto. O sea, en varias ocasiones, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, como formas de modificar aspectos de la Constitución, fue sometido a la decisión del soberano y la ciudadanía dijo que no en varias oportunidades. Con esto no estoy queriendo decir que uno no pueda reeditar en las urnas discusiones, de hecho se ha hecho en nuestro país. El asunto, la crítica es siempre la misma. ¿Cuál es el debate que sostiene estas propuestas? O sea, es un debate que se da en una ocasión muy particular, que no sé hasta dónde demuestra una participación ciudadana fuerte. Nos limitamos a las opiniones de encuestadoras para ver el porcentaje de cuántos votarían que sí, cuántos no. Yo creo que lo que falta en esto, para responder justamente la pregunta que tú haces, bueno, es un debate ciudadano, que no lo estamos teniendo en ocasión de la reforma de la Constitución. Eso es lo que... Sí, un solo comentario. Yo estoy de acuerdo.
que hay que modificar el artículo 11, incluso creo que hay que modificarlo con mucha más profundidad de lo que hace el proyecto, ¿verdad? Entiendo que el proyecto apunta a algo más posible, más llevadero, está bien. Sí, pero cuidado, no podemos ignorar el aspecto comparado, no podemos caer en eso. Es como el cuento aquel de la persona que va manejando por la ruta interbalnearia y escucha por la radio que hay una persona que está circulando por la ruta interbalnearia a contramano. Entonces presta atención y dice, no es uno, son una cantidad. Cuidado, es decir, es complicado. Acá tengo otro, si quieren. ¿Ese funciona? Sí, funciona. A mí me parece que está muy buena la puntualización, pero el análisis es ¿por qué no estamos planteando la reforma constitucional hoy? Porque si fuera por lo que dijo Martín, que es para tener una mejor solución constitucional, porque es modificable, mejorable, perfectible, porque además esa solución constitucional va a establecer necesariamente la obligatoriedad de una ley que reglamente eso y que establezca cuándo, cómo, porque necesitamos claramente reglamentar eso, una mesa de diálogo importante entre Fiscalía, Poder Judicial, sindicatos policiales, o sea, no es que modifico, eso alcanza. Entonces, si fuera a plantearse con otra finalidad, que no es vamos a resolver temas de seguridad pública con esta solución, entonces yo podría llegar a entender, pero ese es un diálogo bastante más profundo y más robusto. Pero no ya esta es una solución para resolver temas de seguridad pública, porque eso no es verdad. Eso es lo que yo venía a plantear. Esa no es la realidad. O sea, si lo planteo como solución para repito, una mejor fórmula constitucional respecto a ese tema, que además asegura que efectivamente esto por ley se va a reglamentar y vamos a tener seguridad jurídica en esto que decía Martín, que estoy totalmente de acuerdo, porque esto siempre es ponderación de derechos. Siempre es ponderación de derechos. No hay vuelta. Ahora, justamente ahí le tocará al legislador elegir qué, cuándo, porque estamos hablando de una medida excepcional y las medidas excepcionales hay que regularlas especialmente. Entonces, el tema es que hoy se trae acá a la mesa sobre la base de venimos a solucionar un tema de seguridad pública, no de tener una mejor solución constitucional, ¿no? Eso es lo que me parece que me importa marcar. Solo un asunto vinculado a esto del derecho comparado. Por supuesto, no desconozco la importancia que tiene el derecho comparado y que siempre, como podemos tomar decisiones en base a experiencias positivas. A mí lo que sí me preocupa y quizás vale la pena conversarlo en profundidad, bueno, ¿qué hace la excepcionalidad del Uruguay en un montón de aspectos de nuestro país? O sea, nuestro país se caracteriza por ser, por lo menos en la región, excepcional en muchos aspectos. Uno de ellos es la estabilidad política, me parece que es algo bueno de destacar, y también el diálogo, digamos, interpartidario, que en muchas ocasiones los textos que tenemos no son el resultado de un solo legislador o de su asesor, sino del trabajo conjunto de distintos legisladores de distintos partidos. Lo que sí creo que pasa como con el artículo 10 de la Constitución uruguaya, junto con Argentina y quizás Costa Rica y algún país más, son de los pocos que regulan de esa manera el principio de autonomía personal. Hay excepcionalidades que me parece que sería bueno profundizar en por qué son excepcionales, y si no hay allí, digamos, una razón de ser. Solo eso, no era un reto. No, muy brevemente. Yo asumí el Senado de la República en el año 2005, era primer suplente del ex senador, el doctor Sergio Abreu, que fue muy generoso, yo era muy joven y pude actuar. Pero soy titular desde el 2015, esta es la segunda legislatura. Recurrir al derecho comparado es práctica en cualquier tratamiento de cualquier ley. Digo, como un elemento más a considerar, como lo es también, fundamentalmente quienes integramos la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República, recurrir a la comparecencia de las voces calificadas. Acá hay integrantes de esta mesa que lo hemos solicitado, su opinión, y ha sido muy valiosa en muchas oportunidades. En lo que refiere al comentario, que coincido 100%, estribo en él para un concepto. Objetivamente hay una restricción de garantías, como decía el doctor Williman, es así. Pero señalado, no le atribuyo ese temperamento a lo que dijo el doctor Williman, como, bueno, vulnerar de alguna manera los derechos, las garantías de manera peligrosa,
en este propósito, ha sido alguno de los comentarios que en este tiempo se ha desarrollado de parte de algunas opiniones de quienes están en contra. Y eso no es así, o por lo menos también en el derecho comparado vale para fijarnos en ello. Fíjense que los 4 países que tienen la condición compartida, incluido Uruguay, es decir, que el allanamiento vale durante el día, pero no en la noche, los 4, Mozambique, Cabo Verde, Guatemala y Uruguay. Si le sumamos un país que se llama Palaos, que tiene 18.000 habitantes, que está en Oceanía, que es el único de los 203 países del mundo que tiene absolutamente protegido el allanamiento, es decir, se prohíbe de día y de noche. Es decir, técnicamente, si alguien comete un delito, se refugia en el lugar, no puede entrar nadie. No sé cómo se soluciona. Se llama Palaos, 18.000 habitantes. Los 5 países son el 0,068% de la población mundial. Yo podría plantear entonces de que no existen garantías, o por lo menos garantías plenas en el porcentaje mayoritario de la población. Ojo, hay otros países como Canadá, como Australia, que son parte de los 48 países que ni siquiera protegen, ¿no? No tienen establecido como inviolable el hogar. Pero yo creo que es importante, por lo menos desde mi punto de vista, quiero tener la honestidad intelectual de decirlo, mirar el derecho comparado, y no siento que vulnere la soberanía y la opinión nacionalista que, bueno, a mí propiamente me define en todos los aspectos. Así que coincido plenamente con eso. Y lo que quiero señalar, perdónenme la extensión, porque lo decía el doctor Williman, yo creo que si bien está vinculado notoriamente al tema de la seguridad de este proyecto, algo que aquí no se ha dicho, pero estas últimas horas se señaló y fue bastante importante porque lo señaló y en un programa bastante visto de la televisión. Nadie ha señalado que esto es la bala de plata. Nadie ha dicho que se va a solucionar el tema de la seguridad porque se modifique el artículo 11 de la Constitución. Eso no se ha señalado por parte de absolutamente nadie. El planteo es otro, es decir, ¿es necesario o es de utilidad, por ejemplo, que el próximo gobierno contemple la adquisición de radares que nos faltan porque no tenemos en Uruguay el 100% de nuestro espacio aéreo protegido? Yo creo que sí. No soluciona todo. Creo que es de utilidad. ¿Es de utilidad que tengamos escáneres que puedan controlar el 100% de la carga de los contenedores en nuestros puertos? Yo creo que sí. No va a solucionar todo el tema del tráfico por Uruguay y el narcotráfico, pero es de utilidad. ¿Es necesario más Estado presente al que hay hoy en las zonas más vulnerables para que no sea caldo de cultivo para el narcotráfico? ¿Porque falta más Estado presente? Yo creo que sí. No sé si soluciona todo. Bueno, creo que también modificar el artículo 11, a mi juicio de utilidad, no por sí mismo para solucionar todo, pero sí en la sumatoria complementar o contemplar todas las herramientas que conjuntamente puedan resultar ser más eficaces en esto. Solo un asunto sobre esto último que usted señalaba, que en efecto, ninguna solución, o más bien ninguna propuesta, podemos saber a priori si va a ser la solución a un problema, eso sin duda. Pero claro, la diferencia entre estos otros ejemplos que usted presentaba y modificar el artículo 11 es que modificar el artículo 11 es tocar a la Constitución y modificar un aspecto que, como creo que decía al principio, tiene que ver con la estructura filosófico-política de la Constitución uruguaya, por lo menos así lo veo yo. Entonces, me parece que ensayar soluciones con otros aspectos me parece de recibo, sobre todo los representantes políticos para eso están, para pensar en cómo mejorar la vida de un país y de sus ciudadanos. Ahora, me da la sensación que pensar en encontrar soluciones o ensayar soluciones modificando un artículo de la Constitución que es central, creo que merece algunos reparos, o merece por lo menos reflexionarlo de una manera más profunda y más a largo plazo que las otras medidas, por ejemplo.
No, brevemente decir, yo quiero decirlo con mucha claridad. A mí me enriquece muchísimo participar de esta instancia y muy particularmente las tres opiniones que hemos escuchado, porque es gente altamente calificada de la academia y del derecho, así lo reconocemos expresamente. Tal vez el enfoque que hacemos nosotros es más práctico, no pretende de ninguna manera, naturalmente, vulnerar ninguna garantía. Alguna vez leí del doctor Bá Ferreira que decía que lo importante a veces es no discutir los temas, sino las soluciones. Por ejemplo, a principios de año creo que todos nos afectamos, algunos seguramente lo recuerden, el triple crimen, el triple homicidio de la Floresta. Cuando la policía determinó con certeza quién era el autor, el principal sospechoso y a la postre autor de ese espanto, se lo localizó y se lo fue a buscar donde estaba, eran las 8 de la noche. Entonces no se podía ingresar, con la certeza plena de a quien se estaba buscando por un triple homicidio que había hecho conmoción pública muy particular. Se determinó rodear la manzana por más de 20 efectivos especializados de la policía y me señalaban algunos de los jerarcas policiales actuantes ante nuestras consultas, supuso un riesgo muy importante. No solamente la eventual fuga, porque hubo que esperar hasta que amaneciera, sino lo que hubiera significado el intento de fuga, de haber percibido que estaba rodeado, no, para toda la comunidad. Dice, de haber tenido la oportunidad de ingresar, era un procedimiento sorpresa que tenía mucho menos riesgo. Lo pongo como un ejemplo. Hay dos casos más que sucedieron de acción de la policía efectiva en un allanamiento que tuvieron que ser anulados, porque se demostró después de parte de los abogados que habían ingresado 2 minutos después de haber sido ocultado el sol. Y encontraron armas y encontraron drogas. Entonces, hay un tema práctico también en esto, que reitero, no intenta vulnerar ninguna garantía, lo quiero decir expresamente, tampoco lo atribuyo que haya sido señalado como intención a quienes impulsamos o respaldamos esta propuesta, pero está fundamentado, vinculado no solamente a esa garantía individual que desde 1830 se pretendió proteger, sino también a lo que implica la acción de la persecución del delito, y no solo del narcotráfico, hablo de otros delitos para los cuales se nos ha fundamentado de los técnicos, como son, por ejemplo, la privación de la libertad, como puede ser el copamiento, como puede ser el secuestro, obviamente el tráfico de armas, el tráfico de personas. Gracias. ¿Alguien más? Yo quería hacer un comentario, pero para que te lo rimo igual. Nada, yo quería hacer una pregunta. En primer lugar, agradecerles porque muchas de las preguntas que seguro de los que tenemos hoy aquí las respondieron, las subsanaron, así que eso, agradecerles. Pero en la participación del compañero y lo último que estaban diciendo, me sigue surgiendo una consulta que es si quienes impulsan este proyecto y quienes trabajan en la comisión piensan o miraron en esta comparativa de otros países, qué pasa después de eso, ¿no? Porque en el ejemplo que estaba poniendo el compañero, países como Colombia o Argentina, perdón, que incluso tienen lo que mencionaba el profesor Rizzo de allanamientos sin orden judicial, después han tenido muchos casos de responsabilidad del Estado, mucha jurisprudencia al respecto, doctrina que sigue, y no ha ido directamente con lo que se busca, ¿no? Que es la seguridad. Entonces, no es solamente comparar a números duros de tenemos lo mismo, que a los uruguayos nos encanta compararnos, sino también me parece que ver más allá. Esto es un efecto porque Uruguay es un país que tiene un sistema robusto, que tiene una institucionalidad y que tiene normas muy garantistas, y debemos estar orgullosos de eso. No es sacar garantías para parecernos. Entonces, me parece que la justificación un poco que apuntaban algunos de la mesa, nada, me hace pensar más que tiene que estar muy justificado, si bien se buscan estos puntos que comentaba el senador,
Y también ver el después, estos países, ¿qué pasó después, ¿no? Que tenían estas opciones. ¿Realmente se utilizó? ¿Había recursos económicos para la policía, para el sistema judicial? Nada, lo dejo como pregunta abierta. La información que tenemos es que se ha utilizado cuando ha sido necesario en el derecho comparado y se ha mantenido porque ha tenido buen suceso. Yo quiero estribar en esto en un concepto que señaló el profesor Rizzo, que me parece fundamental. Yo me imagino la aplicación de esta medida, aún con mucho más ponderación, término, que la que siempre tiene, o yo confío y creo que tienen nuestros jueces cuando aplican las normas o determinan sus definiciones. No quiere decir, como puede haberse escuchado en parte del debate, de que los allanamientos nocturnos implican que van a entrar en nuestra casa y van a patear la puerta cuando quede la policía por cualquier cosa. Es decir, ¿cuántos de nosotros, los que estamos en este salón, hemos sufrido en nuestra vida algún allanamiento en nuestra casa diurno? No sé, pregunto, ¿alguien tuvo alguna vez algún allanamiento en su casa? Bueno, entonces, esto es una decisión que va a tomar el juez después que un fiscal la fundamente de tal manera y con tal convicción de que el juez diga la vamos a tomar, que previamente siempre tiene, por práctica, un tiempo de investigación de la policía y del fiscal que le lleva a tomar la definición con certeza de lo que le solicita el juez. No es no pensemos en una cuestión que poco más abre la canilla para el ingreso desproporcionado y mal aplicado de la norma. Eso no está planteado y no es así. En los países en los cuales nosotros hemos recurrido y hemos solicitado información, ninguno que lo incorporó después se fue del sistema. Al contrario, había una evolución, hay una acumulación histórica, incluso de variación constitucional, sobre todo en América, en nuestro continente. En el siglo XIX, muchos de los países de la región tenían esta disposición y fueron básicamente durante el siglo XX apartándose de la misma por la evolución del tiempo y, bueno, acompasando la evolución del derecho a ello. Respecto a los recursos, yo he conversado con los sindicatos policiales, me he reunido más de una vez porque respeto mucho su opinión, y yo coincido, recién lo dije públicamente en los medios antes de entrar acá. Primero, que me parece que tienen que velar, habla bien del sindicato, por el interés de sus representados. Y el hecho de que la preparación y los mecanismos tecnológicos o los instrumentos tecnológicos que se requieren para actuar en la noche, que hay que tenerlos, estoy totalmente de acuerdo. Dos cosas. Las jerarquías policiales con las que he hablado me dicen que existe eso. Y segundo, supongamos que no existen, que lo que están planteando los sindicatos es que no hay hoy, digamos, los mecanismos de formación para actuar a la policía que le va a tocar y que no hay los elementos tecnológicos que se requieren. Bueno, si mañana los tuviésemos, no se van a poder aplicar si no está la norma cambiada antes. Es decir, lo primero es necesariamente destrabar el cerrojo, el candado que tiene actualmente la Constitución. Me parece muy oportuna la pregunta porque ese análisis es el más profundo, es decir, cuáles son los resultados. Y ahí en realidad había que analizar generalmente dos resultados. Primero, lo que sucede con las situaciones donde se comete un error o hay responsabilidad del Estado, que está analizado de alguna manera y hay algo de información ahí al respecto y sobre todo Estados Unidos es el que más lo ha relevado. En realidad habría que hacer dos análisis. Primero es si efectivamente suceden situaciones donde erran de personas, al lugar, etcétera, y se generan daños colaterales. Y la otra es el efecto que ha podido tener. Y hay estudios, y yo me estaba fijando porque hay análisis. Por ejemplo, en Kansas en un momento se hizo un análisis donde se concluyó que los allanamientos eran con un resultado moderado y cortoplacista, porque en una zona muy criminógena lograban, por ejemplo, cerrar algo similar a una boca de pasta base, pero lo que pasa es que la semana estaba abierta en otro lado. Entonces el resultado era moderado porque lo solucionaban por una semana,
y muy cortoplacista, porque en realidad a la semana tenían el problema instalado en la otra esquina. Claro, en otra ciudad distinta, en Pittsburgh, por ejemplo, era distinto porque como es una ciudad menos criminógena, es como que si nosotros comparáramos cerrar una boca de pasta base en un barrio rojo, donde sabemos que hay casas abandonadas, donde desalojan gente a la fuerza, entonces mañana la tenés abierta de vuelta, que hacerlo en el cordón. Seguramente la que cerraste en el cordón sea efectiva, porque no vuelvo a abrir ahí, pero depende de la zona y el lugar. Entonces, hay distintos estudios donde te pueden mostrar las dos situaciones, o sea, cuál es el efecto cuando efectivamente el Estado asume este riesgo de ser responsable y cuál es el efecto, en definitiva, en el combate contra el crimen, ¿no? Y hay distintas soluciones en las que yo me fijé, por ejemplo, tenían estos resultados. Buenísima la pregunta, me parece una cuestión bien interesante para tener presente. Bueno, no voy a repetir lo que dijo Williman, pero sí me parece interesante que reflexionemos sobre esta pregunta que hacía el senador, de a cuántos de nosotros hemos tenido un allanamiento en nuestras casas. Bueno, ¿no hay allí un componente socioeconómico que nos está diciendo algo? Es menos probable que en un salón, en una universidad, con determinadas personas que pertenecen, si se quiere, por lo menos con la facilidad de poder venir a la universidad sin desmerecer, por supuesto, el sacrificio que eso implica para muchísimas familias. Ahora, la mayoría de los allanamientos nocturnos o la mayoría de los problemas de seguridad a los que se hace referencia cuando se plantea la necesidad de modificar este artículo de la Constitución, yo decía, no está dirigido para todos los ciudadanos, está pensado en algo que lamentablemente discurre muchísimo en los discursos, que tiene que ver con que hay ciudadanos de bien o más bien ciudadanos honestos y personas que no son honestas. Y esto me permito hacer, que no tiene nada que ver ni con mi posición académica, ni la teoría del derecho, ni el derecho constitucional, es una apreciación política, me voy a dar esa licencia, es algo que lamentablemente está en boca de todos los partidos políticos en este momento. Ningún partido político está teniendo, por lo menos, cuidado a la hora de hacer estas distinciones entre los ciudadanos honestos y los delincuentes. Entonces, creo que también es importante pensar hacia qué público apunta esta idea de los allanamientos, y vuelvo a lo mismo, los derechos o las garantías de quienes se van a estar afectando. Creo que esos componentes son necesarios tenerlos en cuenta. Bueno, yo no voy a hacer disquisiciones o evaluaciones jurídicas porque la mesa ha desbordado todas las expectativas que teníamos en la profundidad del debate y en los conceptos vertidos por cada uno de los que participaron, por lo que felicito a la mesa y a la organización. Es un privilegio para todos nosotros escuchar a cualquiera de los expositores hablar de estos temas. Pero me permito hablar, sí, desde el punto de vista más pragmático, práctico, por mi condición de operador del sistema de justicia, con más de 30 años en esto. Hay una cuestión que menciona la compañera muy importante, que lo han mencionado casi todos los integrantes de la mesa, que es la relación riesgos y afectación de garantías, efectividad de la medida, reforma de la Constitución, y esa ponderación de evaluación que significa volcarse hacia un lado o hacia el otro, en esta tensión que siempre existe entre garantías y persecución, ¿verdad? Yo como representante de la persecución penal siempre me enfrento a este dilema, hasta dónde va la persecución, hasta dónde corresponde disminuir garantías en pos de la seguridad pública. Pero en esta ponderación se ha mencionado los riesgos que se corren por parte de la ciudadanía, concretos, claro, se han mencionado los niños. Senador, yo sí sufrí un allanamiento cuando era niño, por razones políticas, obviamente, todavía lo recuerdo. No se me borró más de la memoria. Quería mencionarlo porque quizá acá la gurizada es muy joven, pero en Uruguay hubo allanamientos nocturnos y las consecuencias todavía las padecemos. No, estoy hablando en la dictadura, en el final de la dictadura. Quería mencionarlo solamente porque los efectos son muy parecidos. La violencia del Estado ingresando en una casa es una cosa muy fuerte.
Pero en esa ponderación de efectividad y los riesgos que corremos, Williman mencionó a la policía, a la preocupación por los sindicatos policiales. Yo me permito hacer énfasis en esa parte de la cuestión, porque los policías trabajan conmigo y son mis compañeros, y yo también me debo a la protección o al cuidado de mis policías. Y créanme que el riesgo que corre un policía cuando va a un allanamiento en una zona crítica de Montevideo es muy alto, y créanme que de noche eso se exponencia de una forma, se multiplica en forma abismal. Y someter ese riesgo, que no es personal de los policías, es institucional. Vean ustedes que hace ya muchísimos años que en Uruguay no se registra la muerte de un policía por su cumplimiento de sus funciones. Sí hay muertes de policía, homicidios a policía en ocasión de rapiña, por ejemplo, muchas o varias, pero no se han registrado muertes de policías a sabiendas de que se trata de un policía por su procedimiento policial. Esto es un valor muy importante en materia de seguridad para el Uruguay, porque demuestra que no se ha pasado una barrera, que luego que se pasa es muy difícil volver. Lo que tiene el fenómeno de la violencia es que luego que avanza no vuelve. Después que se pasan determinados límites, eso no retrocede. Y en Uruguay hemos logrado, hasta ahora, por suerte, que esa barrera no se derribara. Y no hemos tenido fallecimiento de policías en ocasión de cumplimiento de su deber y a sabiendas de que se trata de policía. Me parece que valorar o ponderar la eficacia, como dijo Juan Raúl también, puede estar más medida en términos de microtráfico, algún procedimiento de tráfico de drogas menor, si eso vale la pena, justifica poner en riesgo la vida humana de lo que ustedes ya mencionaron, que son los ciudadanos en general, no los ciudadanos buenos y los ciudadanos malos. Los ciudadanos, las normas y las garantías no están pensadas para los buenos y para los malos, porque eso es la creación del enemigo, y ya sabemos a lo que conlleva la creación del enemigo. Derribar esas garantías, si son de la utilidad que se pretende, o si que generan riesgos que nos pueden llevar a incrementar los niveles de violencia que ya hoy son bastante preocupantes. Solamente eso. Le agradezco el comentario, que me parece serio y comparto en parte. Quiero dejar claro que un allanamiento en dictadura no es lo mismo que un allanamiento en democracia. Los efectos sí, pero se viola la Constitución. Si no, ahí tendríamos que decir cómo. No era que estaban prohibidos los allanamientos, igual se hace. Obviamente que toda acción violenta significa, pero acá la referencia era si en vigencia del Estado de Derecho han existido tantos allanamientos. Y yo quiero decir, mire, de esta campaña del plebiscito que nos ocupa, yo llevo realizado 28 reuniones. Ahora retorno a San José y hoy a las 7 tengo otra en Malvin, mañana en Piedras Blancas, y hago la pregunta en todos los ámbitos. Ahí, con franqueza, quiero marcar una opinión, que no veo esa delimitación de categorizar a la gente o estigmatizarla en función de la condición social o económica. La verdad, no lo veo, no lo hago, no lo siento. Que hay situaciones, que hay zonas de vulnerabilidad, sí, yo las conozco, las conozco. Es más, yo soy presidente hace 5 años de la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria de la Asamblea General. He visitado las 26 unidades de reclusión que existen en el país. Hace 2 días estuve en la unidad número 4, la de Santiago Vázquez. Es enormemente preocupante, ¿no? En un marco donde del primer semestre del pasado año a bajaron en 150 personas privadas de la libertad que tenemos, creyó un 19% de la población carcelaria, la unidad número 4, que es donde están los más jóvenes y los más peligrosos. Y estuve en el módulo 11, que he ido más de una vez, y he ingresado a hablar con las personas que están allí. Hay un vínculo notorio en el delito entre lo que está dentro de la cárcel y lo que pasa en la sociedad. Lo tenemos claro. Yo creo que es de las políticas de Estado que más requiere el país. Es más, yo destaco que se está haciendo un enorme esfuerzo en esa comisión de 15 legisladores, 10 diputados y 5 senadores, integrantes de todos los partidos políticos, conjuntamente con el comisionado parlamentario. Participamos hace 5 días de la presentación del informe anual. Ayer pregunté, había 16.003 personas privadas de la libertad en el Uruguay. En 1990 había 2.800. Hemos probado distintos gobiernos, pero sobre todo, no importa el color de los gobiernos, ¿sí? Distintas políticas. Hubo desde la liberación de 800 personas privadas de libertad en el 2007
eso no paró la curva que sigue. Ha habido una mayor eficacia en la represión ahora. En esto involucro los cambios normativos de la LUC, que han hecho que haya crecido tanto la cuestión parcelaria, pero hace 20 años que tenemos la misma gráfica. Por tanto, me parece que estamos ante un tema estructural de la seguridad. Y en ese sentido, este proyecto concreto, no me quiero el tema de la reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos, pretende ser concretamente una modificación que ampare la acción de la persecución, de la vulneración de los derechos y del delito, porque también se vulneran derechos de terceros cuando se cometen delitos. Estamos hablando de tráfico de armas, estamos hablando de tráfico de personas, estamos hablando de copamientos, estamos hablando de riesgos de la vida. Entonces, me parece que, y también estamos hablando de democracia y de afirmarla, porque estamos hablando en ponderar y creer en nuestro sistema y en los jueces. En definitiva, va a ser el sistema de nuestros jueces el que va a calificar si se puede esperar 6 horas para que aclare o no, y hay que hacerlo inmediatamente. O no dejar de actuar cuando de repente no hacerlo porque es de noche, es la diferencia entre salvar una vida o no, por ejemplo. Bueno, muy bien. La última intervención y terminamos para cumplir con el horario. Bueno, buenas. Yo tenía una consulta, como ciudadana sobre todo. Yo recuerdo que en el informativo, hace tiempo, pero me quedó muy grabado, allanar una casa en un departamento de afuera, y se equivocaron de casa a plena luz del día. Me acuerdo muy claro que la persona dijo, rompieron la puerta, se equivocaron de casa, casi matan de un infarto a mi esposa, y después dijeron, disculpar, era la casa de al lado. Ahí el Estado no hizo nada porque no volvieron a decirle, bueno, mira, te ponemos la puerta de vuelta. Y en el caso de los policías que no tienen las herramientas necesarias para hacer un allanamiento, como dice Juan, y Carlos, como dice, no vamos a comprarlos todavía si la ley no sale. Y si la ley sale, ¿cuánto va a demorar en que la policía tenga las herramientas necesarias? ¿O los van a lanzar y digan, no, ahora tienen que ir a allanar y vayan a su suerte? Eso como ciudadana a mí me genera inquietudes, porque no sé si va a haber respuesta para la policía y no sé si va a haber respuesta para las personas en el caso de que se equivoquen en una casa, porque si se equivocaron de día, no sé, de noche. Eso, muchas gracias. Errores hay, no solamente en los allanamientos, y no solamente a la policía. Toda actividad humana tiene en la gestión errores. Sí corresponde el resarcimiento del Estado en este caso. No sé por qué no sucedió eso. Yo quiero señalar también que yo confío personalmente en la opinión calificada que recibí en este tema. Me refiero a la policía. Yo hablé con los sindicatos policiales. La opinión del ex inspector general de la policía, director de la dependencia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas del Ministerio del Interior y ex director de la Policía Nacional, Julio Guarteche, fue quien lo requirió en el 2012, específicamente. En el 2019, el comisario general Carlos Noria, en el mismo cargo, también lo solicitó y dijo lo mismo. El actual director de la Policía Nacional, consulté su opinión. Es decir, en distintos gobiernos, la opinión, una de las opiniones calificadas, que es la de la policía profesional, ha sido en favor de la herramienta. Lo de los sindicatos es una preocupación que yo comparto y creo que está considerada. Por supuesto que se tienen que tener los requerimientos que, de hecho, por eso lo doblemente garantista de la norma que se proyecta, es decir, se establece, como está en la actualidad para los allanamientos diurnos, los casos que marque la ley, pero acá se agrega también en la forma que establezca la ley, donde ahí
se puede contemplar el procedimiento de ingreso al hogar, el tiempo de permanencia dentro del mismo, la posibilidad de analizar medios electrónicos para filmar la diligencia de manera bien clara, cómo debe ser impartida la orden del juez, todo lo que el legislador considere regular. Y ahí va a estar la garantía. Los recursos tienen que estar. Obviamente que eso será definición presupuestal, pero va de suyo que sí. Quiero subrayar que los jefes de policía, los jerarcas policiales, han sido claros que se puede hacer y que se cuenta con los elementos para hacerlo. Es más, tal vez se vio el domingo, hubo un programa televisivo de los más vistos en el país, canal de aire en horario central, donde justamente se hacía una recorrida de la policía con periodistas presenciándolo en la noche, en zonas complejas, y la propia policía, ante esa consulta expresa del periodista, dijo: sí, lo necesitamos y estamos preparados. También es cierto que hay opiniones muy calificadas, acá acabamos de escuchar una, de gente experiente y muy vinculada, que tiene otra opinión. Está bien. Nosotros creemos que desde el punto de vista de las garantías requeridas para promover estas acciones, están dadas las condiciones. ¿Pueden haber errores? Sí, claro, siempre. Sí, muy cortito también. El sindicato policial, no importa quién sea el gobierno que venga, está dispuesto a reclamar una mesa de diálogo, protocolos de actuación, formación, o sea, su visión es clara. O sea, al sindicato policial no le importa, en definitiva, quién va a ser el próximo gobierno. En este punto, fundamentalmente, le importa que le den las garantías. Y incluyo esto porque algunas personas han comentado, bueno, no, mañana se aprueba la reforma y ya es posible proceder a hacerlo porque la Constitución así lo dice. No funciona exactamente así, y el sindicato policial tiene una posición sólida respecto de esperar esa mesa de diálogo y, repito, esperar formación, equipamiento, definir, o sea, requiere una serie de definiciones que lo planteo. Se lo ha planteado, yo he estado en las reuniones con la mayoría de los precandidatos, y el sindicato policial le ha planteado a la mayoría de los precandidatos esta situación. O sea, que se apruebe no significa que estemos en condiciones de dar el paso. Por lo menos esa es la posición del Sindicato Único de Policía del Uruguay. Y muy cortito lo que decía, me parece que lo que decía Lucía y lo que decía Carlos allá es importante, porque me parece que tiene que ver con la selectividad del sistema de administración de justicia penal. O sea, nosotros eso lo sabemos hace muchos años. Sabemos que el sistema de justicia penal es selectivo y alcanza con ver una estadística de las personas privadas de libertad. Hay 16.000 personas, pero ¿quiénes son esas 16.000 personas? Bien, eso te demuestra que el sistema penal es claramente selectivo. Si vos encontrás ahí hombres, jóvenes, sin ningún tipo de educación, muchachos analfabetos, te das cuenta de que las personas que están privadas de libertad son determinadas personas y no otras. Yo creo que la pregunta de Lucía y de Carlos tiene que ver en el allanamiento nocturno. ¿Sucederá lo mismo? ¿El sistema de administración de justicia volverá a ser igual de selectivo que lo es, por ejemplo, para las personas que hoy en día están privadas de libertad? Creo que es una legítima duda de esto que yo planteaba cuando hice mi exposición. Le estamos dando una respuesta, más allá del tema de allanamientos nocturnos, estamos dando una respuesta a este ciclo que también lo decía Carlos, ¿no? Decía, estamos dando una respuesta efectiva a este ciclo que se vuelve un círculo vicioso interminable de gente que delinque, ingresa a la cárcel y sale. Porque si vos mirás además las condenas, muchas son muy cortas. Estamos hablando de 1 año y medio, ¿sabes? Porque eso lo generan los procesos abreviados y la reducción de las penas. O sea que esas personas rápidamente vuelven a la sociedad, sin trabajar la salida, sin trabajar el tránsito entre pasar de un establecimiento del INR a tratar de insertarse en una sociedad que claramente los rechaza. Entonces, ahí tenemos un serio problema de selectividad que, entiendo la duda, puede llegar a repetirse en esta medida, ¿no? Bueno, ahora sí, damos por cerrada la jornada. Creo que bueno, cumplimos con el propósito de tener diferentes puntos de vista para generar información, debate de cara a una instancia de una decisión ciudadana junto a las elecciones en el plebiscito, y eso es parte de lo que como académicos tenemos que también contribuir a hacer. Así que bueno, este diálogo es interuniversitario de varias universidades, lo está consiguiendo, así que nos felicito a todos por eso y damos por cerrar la jornada.